Él es Gabriel Cabrera Moscoso, sociólogo y magíster en docencia universitaria. Además, él es cultor e investigador de la música tradicional andina y miembro de la dirección del Partido de Izquierda Socialista. Gabriel, bienvenido al programa Armagedón. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos Sí. claramente. ¿Qué tal? Buenas noches, querida compañera Betty, queridos compañeros que sintonizan Radio TV Almagedón. Gracias por la invitación. Aquí estamos para poder aportar nuestro punto de vista, nuestro análisis sobre la situación en el país y cualquier tema que se requiera. Bien, Gabriel, vamos a ir al punto claramente. ¿Y cuál es el análisis que has hecho con respecto a la vacancia de la señora Dina Boluarte, en primer lugar? Bueno, hay que decir en síntesis, ¿no? Que esta vacancia que se produjo hace 2 días ha sido un plan, ¿no? Un cálculo político de la misma mafia que está en el poder, que puso a Dina Boluarte el 7 de diciembre del año 2022 de manera ilegal, ¿no? Hay que recalcar eso, de manera ilegal, fue con un golpe de Estado, o sea, violando el Estado de Derecho, y destituyendo de manera irregular al presidente legítimo Pedro Castillo Terrones. Esa misma mafia que está conformada en principio por las grandes oligarquías, los dueños del país, eh, las transnacionales internacionales, ¿no? Por la redundancia, las transnacionales, sobre todo de origen estadounidense, del imperialismo estadounidense, y una serie de poderes fácticos como los poderes de las fuerzas del orden, sobre todo las altas oficialidades del ejército, la marina, la aviación y las fuerzas policiales, los grandes medios de comunicación y todos sus operadores políticos que son la derecha y en este caso además específicamente la ultraderecha, los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha ligada a las mafias y a las economías ilegales, ¿no? También hay que recalcar eso, la economía ilegal forma parte de esta, importante parte de esta coalición, esta mafia que estaba ya gobernando, está gobernando, sigue gobernando ya hace de manera ilegal e ilegítima hace ya casi 3 años. Ellos lo que hicieron fue al darse cuenta que ya no necesitaban a Dina Boluarte, que había sido su monigote, su títere durante este tiempo, la traidora de Dina Boluarte, porque había traicionado el programa original y digamos, la línea política, si se puede decir de una manera, y popular del presidente Castillo, cuando ya no necesitaban y además cuando veían que otra vez estábamos en una nueva oleada de movilizaciones, de marchas, de protestas, ante un descontento generalizado de la población por una serie de problemas, pero en los últimos meses y en el último año por el tema alarmante de la inseguridad. Entonces, con el cálculo político, estas mafias que tienen como principal espacio el Congreso de la República, que es en realidad el verdadero golpista, esta es una dictadura del Congreso de la República, ¿no? Desde hace más de 2 años, decidieron pues sacar a esta señora, ¿no? Vacarla de manera además rápida, aunque hay que decirlo, lo hicieron respetando el debido proceso, ¿no? Ujú. Como no hicieron con el presidente Castillo. Justamente eso vimos hace 2 días los peruanos, ¿no? Ahí se corroboró una vez más de que lo que se hizo contra Castillo fue regular, porque lo que pasó hace 2 días fue muy diferente, se respetaron relativamente todos los procedimientos, sacaron a Dina Boluarte y bueno, han puesto ahora a otro monigote. Eso es lo que en principio nosotros podemos concluir, ¿no? Que es este señor José Yeri, un personaje muy cuestionado desde antes de entrar a ser presidente, siendo congresista y desde antes, ¿no? Y además también el cálculo es no solamente para poder oxigenar a la mafia en el poder, al régimen dictatorial, sino también para preparar el escenario para unas elecciones que desde ya son fraudulentas por los procesos sistemáticos de inhabilitaciones irregulares que están haciendo contra cualquier esbozo de oposición que pueda haber a la mafia y que la mafia, pues, así, sin ningún tipo de contendientes, entre los montones de candidatos que en realidad son lo mismo, porque representan esa mafia, elegirán, pues, de manera fraudulenta a su siguiente representante en el Ejecutivo que continuará con sus planes nefastos. Por lo menos eso es lo que ellos pretenden hacer y eso se ha visto reflejado el día de anteayer, ¿no es cierto? Pero también hay que decir que de alguna manera esa vacancia respondió
a la presión popular, ¿no? Lo que pasa es que Ujú. ellos han aprovechado esa presión popular o, digamos, le han dado una solución a esa presión popular a su manera, ¿no? Pero yo creo que el pueblo, y eso seguramente detallaremos más adelante, el pueblo no es ya tonto y el pueblo se ha dado cuenta y eso lo hemos visto justamente desde ese día para acá. Claro. Las Gabriel, manifestaciones de la gente, sí, sí. para entrar, antes de entrar a ese tema, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta frase que ha dicho Gustavo Petro? La traición le pagaron con traición. Certera la frase, ¿no? Refleja lo que ocurrió. Ese es el destino de los traidores, ¿verdad? En primer lugar, son personas que son despreciadas por propios y extraños. Lo desprecia el traicionado y el que ejecuta la traición con, ¿no? Con el traidor. Digamos, el que jala al traidor, digamos, ¿no? El que se lo jala, después apenas puede, lo descartan. Y eso es lo que ha pasado con Dina Boluarte, ¿no? Un personaje que va a pasar a la historia como quizá el presidente o la presidenta más nefasta que hemos tenido, o uno de los más nefastos en todo caso, pero la más impopular indudablemente es la más impopular. Creo que ha sido hasta ahora la más impopular. Claro, es cierto de que en épocas pasadas no habían encuestas, ¿no? Pero en todo caso podemos más o menos intuir que en muchísimo tiempo es una de la presidenta más impopular. Y qué lamentable que sea una mujer porque el Perú, la mujer peruana no es de ese tipo, ¿no? Aquí tenemos y hemos tenido una larga tradición de mujeres luchadoras, nobles, aguerridas, honestas, eh, eh, revolucionarias inclusive, ¿no es cierto? Patriotas, y esa señora obviamente no las representa, pero ha sido lamentable, ¿no? Y fíjese que hemos tenido a esa presidenta mujer y ahora tenemos además a un presidente que eh, todo parece indicar, es un violador. Entonces, creo que la mujer peruana debería estar especialmente indignada con esto que está pasando en el Perú en estos últimos años, ¿no? Claro, Pero en todo creo caso, que eso identificar a quién representaba Dina Boluarte, ¿no? Representaba no al pueblo, no representaba pues a la clase trabajadora, a los campesinos, a los estudiantes, sino que representaba y representó en todo momento los intereses de los grupos económicos en nuestro país. Gabriel, exactamente, en esta, exactamente. justamente nosotros seguimos lo que venía sucediendo en el Congreso de la República y claramente, y lo vamos a editar, es que escuchó en dos ocasiones que decía necesitamos los 104 votos. O sea, ellos sabían que de acuerdo al reglamento del Congreso se necesitaba 104 y por supuesto lo superaron, 104 votos para poder vacar a Dina Boluarte. Pero sin embargo, aquí quedó demostrado que lo que pasó con el presidente Pedro Castillo fue totalmente inconstitucional, porque lo vacaron con 101 votos y no siguieron el debido proceso. Tampoco le invitaron al Congreso de la República para que hagan su descargo, como sí lo hicieron a la señora Dina Boluarte. En este sentido, Gabriel, que a partir, o sea, de parte de los abogados, tal vez que de alguna manera están tomando la batuta en la defensa de Pedro Castillo, deberían utilizar esto que ha sucedido como parte de su defensa. ¿Cómo cree que se podría desenmascarar esta hipocresía de parte del Congreso de la República? Sí, definitivamente yo creo que tienen que hacerse acciones al respecto. Ahora, fíjate, recordemos que ese día, ¿no? Cuando se había producido la vacancia de Dina Boluarte, creo que ya se había producido la vacancia, eh, un grupo de congresistas presentaron un recurso para que se anule la vacancia irregular contra Pedro Castillo, por lo que había pasado justamente hace 2 días, ¿no? Uh -huh. Entonces, y creo que era un argumento totalmente coherente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ante la irregularidad que había ocurrido en el 2022, comparando con lo que se había hecho, en este caso, se demandaba la anulación de la moción de vacancia o la resolución de la vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral del 7 de diciembre del 2022 y la reposición inmediata, ¿no? De manera automática
del presidente Castillo en la presidencia, en el sillón presidencial, ¿no? Más aún que el juicio que tiene, ¿no es cierto? No ha sido todavía él condenado, y él tiene además tiene una inmunidad, o sea, si recupera el carácter de presidente, tiene una inmunidad que por cierto no fue respetada en su momento tampoco, ¿no? Entonces, sí, y eso es lo que debería ser un argumento para interponer. Ahora, nosotros consideramos que en un régimen como el que estamos actualmente, donde no hay Estado de Derecho, no se respeta ni siquiera el Estado de Derecho liberal, burgués, si queremos decirle así, Ujú. es difícil, ¿no? Que se pueda conseguir, bueno, esa moción no le hicieron caso, obviamente, Sí. la mayoría presidencial, la mayoría congresal, mejor dicho, no le interesaba de ninguna manera que Castillo regresara al poder, y además ahí querían culminar su jugada para eso lo podemos mencionar más adelante, no solamente tener a Yeri como presidente del país, sino tener a Rospigliosi como presidente del Congreso. Ojo, cuidado con eso, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente no había ningún interés en que respetar lo que debería haberse hecho, y menos en reconocer su error, pues, ¿no? La irregularidad que habían hecho, porque eso es un delito, lo que se ha cometido. O sea, lo que se cometió el 7 de diciembre de 2022 en el Congreso de la República es un Exacto. delito. Ujú. Entonces, ellos nunca van a, pues, a acercarse al juzgamiento. Solo es la acción del pueblo, la movilización popular, la que va a hacer que estos personajes, digamos, tengan que desalojar del poder, y la justicia tenga que hacerse cargo de ellos, ¿no? Pero sí es importante que se tome, o sea, que se difunda lo que ha pasado, y que se traiga a la memoria lo que ocurrió el 7 de diciembre de 2022, porque todavía hay sectores de la población, sobre todo en Lima, que siguen pensando que Castillo hizo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque además seguramente es una gente que adversaba a Castillo, ¿no? Ujú. Entonces, uno también cree lo que le conviene creer, ¿no? Ah, no, sí es un golpista, ¿no? Entonces, Claro, es también la corriente de opinión que los mismos medios hegemónicos de comunicación, valga la redundancia, son las que difundieron. Gabriel, hay un punto que está como punto también de reflexión, y es el hecho de que José Yeri, de acuerdo a los informes, eh, tenía una recién archivada investigación por presunta violación sexual. También hay denuncias periodísticas por enriquecimiento ilícito y acusaciones de recibir sobornos mientras presidía la Comisión de Presupuesto en Parlamento. Esas denuncias existen, ¿no? Denuncias periodísticas. La pregunta es, si se sabía que José Yeri tenía justamente observaciones frente a la conducta efectuada, ¿por qué crees que la derecha y la ultraderecha lo mantuvieron? Porque había la opción de poder armar otro equipo que pueda llegar justamente a ese cargo. ¿A qué cree que se bueno, debe? Yo me he puesto a pensar en el sentido, no sé si tú también concuerdas conmigo, en el sentido de que esto no es al azar. Ellos necesitan un tipo de persona como es él, de tal manera que pueda ser como un títere nuevo, ¿no? Renovado. Pero saben también que puede haber rechazo de parte de la población. Y eso va a significar un pretexto para decir que aquí hay un desorden, no se puede solucionar, y podría haber la posibilidad de que la ultraderecha está pensando de imponer, dado que han visto en el terreno de que tienen un gran rechazo de parte de la población, lo que sucedió en el sur del país, con el rechazo, ¿no?, a la presencia de uno de sus representantes, han pensado que si esto sucede y no tienen el control del poder político, pueden a través de las Fuerzas Armadas imponer un golpe de Estado en el Perú y imponer un gobierno tipo El Salvador. ¿Es posible esto? ¿Han analizado esto de alguna manera, Gabriel? la posibilidad, por supuesto, que está ahí. Yo creo que, a ver, en esta época es difícil que se produzca un régimen Militar. dictatorial abiertamente militar, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ya ellos, las élites
que gobiernan estos países y las derechas que los representan no necesitan, digamos, necesariamente de esa forma, ¿no? No necesitan esa forma abierta de dictadura. En América Latina se está implantando formas dictatoriales escondidas, sutiles, disfrazadas, pero que finalmente son en contenido dictatoriales, ¿no es cierto? Que van contra los mismos estados de derecho que las mismas constituciones neoliberales han implantado en varios países. Ujú. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en Ecuador. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Y ahí ha sido más sutil, bueno, de alguna manera, ¿no? Relativamente A las mediante elecciones. un fraude, Ujú, mediante un ujú, fraude electoral, ¿no? Si el ente electoral, el poder electoral, digamos, sanciona, ¿no? Los resultados, y supuestamente es el ente oficial, entonces tienen que respetarse, no quien ellos elijan como presidente, así haya hecho fraude y así ellos sean sus cómplices o hayan operado el fraude, que es lo que ha ocurrido con Novoa hace unos meses. Entonces, ahí hay una muestra, ¿no? La otra muestra es lo del Salvador, que este personaje, Bukele, que es tan admirado porque supuestamente ha llevado la seguridad a su país, cosa que es totalmente falsa, ¿no? ujú. Pero mucha gente, inclusive hasta el pueblo, se la cree por el tema que tú mencionas de la hegemonía de los medios de comunicación. Este personaje se ha reelegido de manera irregular y ha violado una serie una gran cantidad de normas constitucionales para imponer un sistema de excepción indefinidamente, que es un Ujú. sistema dictatorial, ¿no? Draconiano. Entonces son formas nuevas dictatoriales que se dan. Lo que pasó el desalojo de Dilma Rousseff en Brasil hace unos años fue algo parecido, ¿no es cierto? Lo que pasó en Bolivia también hace unos años, con Yanine Áñez, y en el Perú esto se ha venido operando desde hace ya 2 años, pero en realidad desde antes, desde que entró el presidente Castillo, ha habido un golpe de Estado permanente, ¿no? O sea, no dejarlo gobernar, ¿no? Hasta arrinconarlo y sacarlo del poder, y concentrar el poder en el Congreso. Entonces, creo que eso nos muestra de que no es necesario, es un golpe de Estado abierto de las Fuerzas Armadas, pero sí ellos pueden efectuar y continuar efectuando su dictadura mediante sus operadores. Y ahorita, bueno, primero fue Dina Boluarte, es este señor, Yeri, pero este señor es endeble, ¿no es cierto? Se muestra endeble. Eh, es más, yo diría una cosa, Dina Boluarte empezó mejor su gobierno. Claro, obviamente hubo una oposición y hubo un levantamiento popular, pero había un sector de la población de Lima que le apoyaba, ¿no? Que fue disminuyendo cada vez más hasta convertirse en cero, ¿no? Pero este señor, yo por lo menos lo que he visto, sin temor a exagerar, ¿no? Es que hay un repudio general, ¿no? Entonces, porque ya él viene en este momento de desgaste del régimen, ¿no? Claro. Entonces, hay la posibilidad de que este señor se le saque, y yo creo que justamente como decía, quien podría ejercer el poder, y ese es el plan, creo yo, del Fujimorismo, aunque bueno, no es una cosa confirmada 100%, pero podría ser el plan del Fujimorismo, es imponer a Rospigliosi, que es un cancerbero, eh, en el gobierno, ¿no es cierto? Y hacer un régimen draconiano que en realidad ya lo estamos viviendo, compañera Betty, porque, Claro. o sea, Ujú. El el accionar de las copamiento de fuerzas poder, por represivas, ejemplo. el copamiento de poderes y el Ujú. accionar además de persecución de las fuerzas del orden, de las fuerzas represivas y el Poder Judicial se ha instalado en el Perú ya hace tiempo y no vivimos un Estado de Derecho. Entonces, para continuar con ese régimen, podrían imponer a un operador de ellos, ¿no? Cuando se estuvo discutiendo la censura de la mesa directiva, había una posición que era la posición, vamos a decir así, de lo que se consideraría la izquierda dentro del Congreso, y bueno, ahí es otro tema, pero que ellos plantearon de manera para poder, digamos, tener en la mesa directiva por lo menos algunos congresistas de mayor consenso, ¿no? Pero también la ultraderecha quería hacer eso, ¿ah? A los voceros de Avanza País estaban queriendo hacer eso para imponer una mesa directiva más derechista todavía, donde para que el siguiente presidente de la República fuera una persona de su bancada de ellos. O sea, no que, o sea, mejor dicho, ninguno de las dos partes quería a Yeri, ¿no? Pero uno quería, digamos, una mesa directiva más representativa, digamos, del quehacer del sentimiento popular, y el otro quería una mesa directiva mucho más dictatorial, ¿no? Para asegurar un presidente que ya desde hace 2 días empiece a ejercer ese régimen, ¿no? Que tú mencionas. Entonces, pero finalmente se hizo ese pacto, ¿no? Y se puso ese títere
creo que el fujimorismo ahí fue el que puso su cálculo, porque saben que este personaje podría también ser descartado, o sea, lo tienen ahí como una Ujú, persona a descartar. Ese es un ujú. análisis que preliminarmente hacemos. Igual eso se va a ir viendo conforme avanzan los hechos, porque bueno, han pasado pocos tiempos, pero vemos que ese es muy probablemente la motivación de hacer que este personaje sea el presidente, ¿no? Claro, porque nosotros hemos escuchado a varios eh, personajes que representan justamente a la corriente de la ultraderecha señalar, ¿no? De que aquí se tiene que implantar un gobierno tipo o un régimen tipo Bukele. Y eso significa pues la pérdida total de los derechos, ¿no? que le corresponden a las personas que deseamos un cambio en la sociedad. Hemos tenido entrevistas aquí en el programa de dirigentes del Salvador y que nos han señalado claramente cómo se utiliza el estado de excepción en El Salvador, cómo se persigue a los dirigentes, cómo se les mete a la cárcel, cómo es que no tienen derecho ni siquiera de ver a sus familiares. Es decir, una situación total de pérdida de derechos fundamentales. Entonces, aquí en el Perú, a través de las leyes que se están dando, hay personas que creen que con José Yeri se puede de alguna manera hacer que estas leyes que ha dado el Congreso de la República puedan caer. ¿Esto cómo opina? ¿O qué opinión te merece este tipo de pensamiento que tiene un parte de un sector de la población? Claro, o sea, en primer lugar, claro, Jerry, con lo que ha hecho el día de ayer, ¿no? Ujú. Quiere dar esta imagen de ser este personaje que va a acabar con la inseguridad y está tomando el modelo Bukele de manera propagandística, ¿no? De manera visual inclusive, cosa que me parece totalmente ridículo. Pero hay sectores de la población que buscan eso, ¿no? Sí, alguien mano dura, ¿no? Ahora, y por otro lado también hay la ilusión de algunos de que Jerry va, ¿no? Va a tener una política más contemporaneizadora, que va a poder oxigenar, ¿no? Frenar las medidas que haya estado dando el Congreso, pero eso es una... Creo que mayoritariamente diferentes sectores de la población, inclusive diferentes sectores sociales, ¿ah? Ujú. Rápidamente saben qué es lo que ya se han dado cuenta qué es lo que representa todo esto, ¿no? Recordemos que en el fondo una de las mayores indignaciones que había en el Perú era contra el Congreso de la República, ¿no? Que se ha convertido, eso hay que decirlo, se ha convertido, es una cosa inédita, se ha convertido en el ente dictatorial, ¿no? Y ahí lamentablemente Y que ha sectores de izquierda han concentrado sido gran poder, funcionales. ¿ah? Claro. Gran poder. Por supuesto. O sea, eso en realidad es algo que se ha producido desde hace muchos años ya. Recordemos que en gobiernos anteriores a Castillo, cuando había mayorías de la derecha o de la ultraderecha que ya estaban vinculadas con las mafias, se bloqueaban cualquier tipo de iniciativas mínimamente populares, ¿no? O digamos, de cierto nacionalismo. Y bueno, lo que ya en la culminación fue desde el 2021, cuando se hace el golpe de Estado permanente a Castillo, desde que asume el mando, y con el golpe de Estado ya abierto en el 2022. Entonces, y ellos han venido dando de manera acelerada una serie de leyes totalmente impopulares y que además han beneficiado, recordemos, a las grandes mafias delincuenciales y de narcotraficantes, ¿verdad? Y además han cambiado una gran cantidad de artículos en la Constitución para moldarlos a sus intereses y a sus objetivos. Entonces, el pueblo peruano en general ya identifica a este Congreso como un ente que es el ente que opera, es el protagonista en operar este tipo de medidas totalmente antipopulares para amplios sectores de la población y que son en realidad los que encubren, protegen y hasta, digamos, dan leyes para los delincuentes, ¿no? Entonces, la identificación del Congreso como el principal operador de la dictadura es importante, porque justamente eso ha hecho que la gente no crea en lo que ha ocurrido el día jueves, en la noche, ¿no es cierto? Que se ha cambiado simplemente de careta
pero el Ejecutivo no es el que tiene realmente el control de la situación, sino es el Congreso y ayudado, por supuesto, con el Poder Judicial, que es su brazo, digamos, legal para poder perpetrar sus acciones, ¿no? En las últimas marchas convocadas por la generación Z, donde se han unido transportistas, diferentes sectores estudiantiles, hombres y mujeres que se autoconvocaban, movimientos sociales, eh, hizo que de alguna y otra forma se convierta en un ente articulador. En estos momentos, para el 15 de octubre, se está convocando a una nueva movilización, a una nueva medida de lucha, pero sin embargo, escuchamos una arenga que dicen que se vayan todos. Pero la pregunta es la siguiente. En esta confluencia de fuerzas que se han ido generando a partir de la insatisfacción, a partir de todo lo que se ve, donde la juventud dice queremos justicia, queremos participación, queremos tener oportunidades, estamos hartos de la corrupción. Eso es lo que nos dicen los jóvenes cuando nosotros les preguntamos. Decimos, ¿cuál es el elemento articulador de todas estas fuerzas que de alguna manera se han unido en estas últimas marchas, que puedan conducirnos a un cambio de la estructura política, económica y social, que es la que se mantiene en nuestro país y es la que defiende los representantes del Congreso, porque ellos representan a una clase social? ¿Cómo crear esos elementos necesarios de articulación y de enfoque claro que deberíamos dar a esta lucha, Gabriel? Esa es una pregunta clave, ¿no? Que no tiene una respuesta sencilla y que nos lo preguntamos todos los que estamos en campo popular, de la izquierda, ¿no? Luchar por un país soberano. A ver, yo voy a decir dos cosas. Primero, tenemos que recordar lo que ocurrió justamente en las movilizaciones y en el levantamiento popular de 2022-2023. Porque más allá de lo que significó el golpe de Estado, ¿no? Que se acabó finalmente el golpe de Estado de Derecho, se expresó pues una gran capacidad de movilización y además una gran conciencia de nuestro pueblo, sobre todo de la zona sur, de los departamentos del sur del país. Aunque no solamente ellos, pero básicamente ellos, ¿no? ¿Cierto? Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa, eh, eh, de alguna manera también en la selva central, ¿no es cierto? Y algunas zonas donde estaba muy presente el movimiento de los obreros agrícolas, agroexportadores, básicamente en La Libertad y en Ica. O sea, ha sido en todo el Perú, pero digamos que esos han sido los sectores, los lugares donde se ha visto, ha visto mayor movilización, mayor capacidad convocatoria y un discurso mucho más certero, más político, más hacia el fondo del problema, ¿no? Entonces, eh, el nivel de conciencia de que esto es un problema que tiene que ver con un modelo económico, con un sistema económico, y que va más allá de una presidenta títere, ¿no? O de un golpe de Estado, fue algo importante que lamentablemente se truncó de alguna manera, nunca desapareció del todo, por supuesto, porque todavía está ahí, y eso lo hemos visto en algunos episodios que han ocurrido recientemente en Puno, pero fue frenado por la violencia, ¿no? Fue frenado por la muerte, ¿verdad? Por el terror del Estado, porque finalmente los principales terroristas no es el Estado, se lo está demostrando sus acciones, como ocurrieron en esa época, ¿no? La idea era atemorizar a la población, o sea, se matan unos cuantos para atemorizar a los demás. Ese nivel de conciencia no se replicaba en la ciudad de Lima necesariamente, ¿no? Había aquí un nivel mucho más. En primer lugar, en Lima, la movilización, los limeños que nos movilizamos fuimos pocos en comparación de lo que los hermanos de provincia esperaban. Y amplios sectores de la población, no solamente la gente rica o la gente que está en las élites, sino gente, sobre todo sectores medios, eh, racializaron a los hermanos que llegaron aquí, los terruquearon, ¿verdad? Eh, recordemos que estaba ya de alcalde López Aliaga, que había sido elegido con
un porcentaje pírrico, pero que ese porcentaje, había un porcentaje que lo había elegido, a López Aliaga. Por cierto, hay mucha gente que está pensando en votar por él, ¿ah? Ujú. ¿No? Gente sobre todo de Lima. Entonces, ese sector no respondió a ese nivel de conciencia del pueblo del sur. No, creo yo que eso no se ha conseguido hasta ahora en la ciudad de Lima y en las principales ciudades de la costa, sobre todo del Perú. Eh, pero había un despertar de una manera de la población limeña porque empieza a vivir los rigores de este régimen dictatorial, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, todavía no se adquiere en muchos sectores de la sociedad de Lima un nivel de conciencia para entender que eso es un problema político que implica la unidad de todo nuestro pueblo, de todas las regiones, con un programa común y sobre todo con una de las principales demandas que tenía el pueblo luchador del sur, que era una nueva constitución, ¿no? O sea, una refundación del Estado, una nueva constitución, además con participación popular, ¿no? Entonces, eso es algo que está pendiente y eso es un problema complejo, como decíamos, porque implica también la capacidad de un liderazgo que unifique, que se intentó hacer en ese momento. Recordarás tú, Betty, que cuando se estaba intentando unificar las luchas de nuestro pueblo en ese momento, hubo unos saboteos de diferentes sectores, Ujú. lamentablemente, de la izquierda. Y ahí voy con una cosa que tú decías. Sí, es cierto que hay muchos, el Congreso de la República está conformado en gran mayoría por sectores de la derecha que representan una clase social, pero en realidad supuestamente ahí hay varias clases sociales, porque ahí hay sectores de la izquierda, ¿no? Sectores del magisterio, pero lo peculiar de la situación peruana actual es de que esos sectores se han vuelto o han sido, son funcionales al neoliberalismo, a Ujú. pesar de no venir de la oligarquía, ¿no? Entonces, esa institución del Congreso de la República se ha convertido en una institución funcional en el neoliberalismo en esta etapa de, digamos, ya de crisis terminal, si puedo decir, más allá de que un congresista sea de izquierda o sea de derecha. No quiero decir con esto que ya no existe la izquierda y la derecha, no estoy diciendo eso, sino que estoy hablando de esa izquierda formal, ¿no es cierto?, que en gran parte está representada en el Congreso, que nosotros consideramos que los congresistas dignamente deberían haber renunciado a su, a su, a su cargo al no poder cambiar la situación que se produjo desde ese momento, frontalmente ponerse del lado del pueblo en las movilizaciones. Entonces ellos han preferido mantener la institución por encima de lo que ocurría en el país. Entonces, es una institución funcional con todas sus bancadas, ¿no? Sean de una tendencia a otra a un modelo económico que está en crisis terminal, ¿no? Y entonces está alejado de la realidad del país, está fuera del país, y por eso es que el pueblo pide cierre del Congreso, porque por eso es que el pueblo no se identifica con ningún congresista, o sea, el pueblo no lo hace por bruto, como se puede pensar, sino todo lo contrario, porque hay un nivel de conciencia, pero el nivel de conciencia, creo yo, con más alcance, lo sigue dando nuestros hermanos del sur, ¿no? Bueno, Gabriel, ha sido muy interesante conversar contigo. Hemos llegado prácticamente al límite del horario. Te agradecemos por tu presencia, por darte este tiempo para esclarecer a nuestra población en estos temas de coyuntura nacional. Y en el aspecto internacional, también algo breve, Gabriel, ¿qué opinión te merece las pretensiones hegemónicas imperiales en el Caribe? Concretamente, el caso Venezuela, el caso Cuba. Bueno, este tema tiene que ver con el tema nacional, indudablemente, ¿no? Estamos ahorita asistiendo a los esfuerzos del imperialismo estadounidense y sus aliados por conservar el poder que les queda, ¿no? Ante la asunción de un mundo multipolar con adversarios cada vez más poderosos contra ellos, ¿no? Y realmente es un imperio en decadencia. Entonces, su política es mantener su patio trasero porque además es necesario controlar los recursos naturales que ellos mismos lo han dicho, que quieren controlarlos, ¿no? O sea, no es una paranoia de alguien de izquierda, sino que si vamos a las fuentes, a las declaraciones, ellos mismos admiten de manera descarada que necesitan, pues, controlar. Además, siempre lo han hecho, ¿ah? Siempre han sido descarados. Por ejemplo, hablando de Cuba, ellos en los años 60, 61 dijeron, tenemos que sabotear a Cuba, tenemos que acabar con ese gobierno porque todo el mundo lo apoya, no porque la democracia, ¿no? Y ahora quieren controlar los recursos, entonces quieren volver a controlar su patio trasero y la administración Trump que ha entrado ha desarrollado pues esta política agresiva de intervención militar o posible intervención militar, creando toda una mentira del combate al narcotráfico
y queriendo intervenir por una región por donde casi no sale el narcotráfico, por dos motivos. Primero, para acabar con el proceso bolivariano en Venezuela y acabar con Cuba, ¿no es cierto? Pero también para permitir que la droga salga de manera mucho más caleta, vamos a decir, por donde sale más, que es por el Pacífico, porque todos los reflectores están en el Caribe. No olvidemos que esa es la otra parte. Entonces, es una actitud agresiva, guerrerista, se está generando una amenaza a la paz en Sudamérica, en Latinoamérica, que es un territorio de paz hace mucho tiempo, ¿no? Se pretende aquí hacer un enfrentamiento tipo el Medio Oriente, y se está amenazando pues un pueblo digno, a dos pueblos dignos. En primer lugar, se ha arreciado con el bloqueo criminal contra Cuba, que tiene más de 60 años, ¿no? Porque se ha arreciado, o sea, no es que, siempre lo mismo, ¿no? O sea, Trump Ujú. ha Se ha impuesto mayor endurecido. cantidad de medidas Ujú. y hay un fuerte problema ahí que el pueblo cubano está resistiendo con valentía también, y por otro lado se pretende pues acabar con el proceso bolivariano mediante una invasión directa, sobre pretexto de la delincuencia, donde ya además tenemos muertos, que no se ha esclarecido hasta ahora esos muertos, ¿no? Muertos en Caribe, pues, dispara primero y luego preguntas, ¿no? Porque así se hizo. Y siempre estos sectores neofascistas, que están en todo el mundo, están en el Perú, por ejemplo, ¿no? Como estamos hablando hace un rato, y también están en Estados Unidos, siempre con mucho cinismo justifican sus acciones por la necesidad del momento. En realidad también sería bueno un día hablar de eso, ¿no? Hay una ideología que cunde en el mundo. Además, ellos tienen una coordinación internacional militante, ¿ah? O sea, eh, Trump le puso condición a Lula para levantar los aranceles si no condenaban a Bolsonaro. O sea, está defendiendo a su camarada, ¿no? Es Trump. Está siendo internacionalista, es el internacionalismo fascista, ¿no? Entonces, y tienen una ideología y una forma de, un discurso siempre, inclusive yo diría tiene un estilo. El estilo es el cinismo, ¿no? El fascismo es el momento en el cual el capitalismo se quita la careta y ya no guarda las formas, ¿no? Expresa lo que siente, lo que piensa. Entonces, el secretario de Estado de Estados Unidos es capaz de decir, a mí no me importa la ONU. Entonces, bueno, pues entonces actúan en consecuencia. Entonces, tenemos que rechazar ese intento de agresión, esa agresión y ya existe, y ese intento de agresión militar al pueblo hermano de Venezuela, y difundamos pues qué es lo que realmente ocurre en Venezuela, porque también el cerco mediático durante 25 años nos ha vendido una visión distorsionada de lo que ocurre en Venezuela, y debemos buscar información alternativa, independiente. Y más allá de eso, inclusive, ningún pueblo todo pueblo tiene derecho a decidir sobre su destino, y una invasión, una agresión de ese tipo es condenable bajo cualquier punto de vista, ¿no? Sí, y justamente por eso es que este jueves 16 de octubre, desde las 5:30, el Comité de Solidaridad por la Soberanía de los Pueblos va a realizar un acto público de repudio frente a estas pretensiones agresivas del imperio, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu presencia. Espero que no sea la última que queremos tener en otra ocasión y estaremos coordinando tu palabra de despedida. Gracias, Betty, gracias por la invitación, por la confianza, y a estar atentos de lo que ocurre en el Perú en los próximos días, y el pueblo va a seguir luchando. Esto no ha sido ningún cambio para bien del pueblo, sino que tenemos que seguir luchando. Y último que quisiera decir, ¿no? Sobre el tema de la generación Z, creo que es loable y es importante que los jóvenes estén luchando. Es necesario, yo creo, que se amplíe la visión política, ¿no? Y que Ujú. no haya, que se descarte cualquier tipo de manipulación que pueda haber por otros sectores para que se aúna este movimiento a las demandas que nuestro pueblo de provincia, del interior del país, ya viene pidiendo hace muchos años. Creo que ellos dan la batuta y hay que sumarse a eso. Entonces yo creo que la generación Z va a tener éxito en tanto avance en esa politización, ¿no? Y no caiga en la manipulación. Pero sí, tenemos confianza de que este momento oscuro se va a superar cuando haya la unidad de todos los sectores del pueblo en lucha, y podamos retomar lo que de alguna manera estábamos iniciando hace 3 años, que es el deseo de tener una patria realmente soberana, independiente, de justicia, y refundar nuestra patria bajo nuevas bases.